Lo prometimos, tenemos en línea ya es nuestro columnista en todas estas cuestiones de análisis internacional, a Cristian Cirilli, muy bueno analista internacional, ¿no? Muy buenos días, Cristian. La verdad es un gusto, como siempre, hablar con vos. Buenos días, Macarena, Carlos, todo el equipo y los oyentes. Es un gusto estar con ustedes, el gusto mío. Bueno, Cristian, vemos que estás haciendo columnas en varios programas. La verdad que está buenísimo esto porque, estos temas que vos tratás son temas que no suelen difundirse, no es lo que uno prende la tele o mira un noticiero y por ahí no nos enteramos de todo esto, ¿no? De todas estas cuestiones más allá de lo superficial. Y es importante poder difundirlo. Sí, es verdad. En Argentina los noticieros y los medios en general tienen como una visión endogámica, ¿no? Están muy metidos en la política vernácula, en la política local, que es muy dinámica, evidentemente, pero muy pocas veces se profundiza en la política internacional, ¿sí? Pero sí, es verdad lo que decís. Y que la política en sí, la política local, también se define por la política internacional. Absolutamente, sí. Es así. Bueno, te quería empezar preguntando, vamos a hablar varios temas, pero quería que nos cuentes y que le expliques a los oyentes de lo que es el G7. Pero primero explícanos qué es el G7, porque por ahí el que está escuchando no entiende bien o no sabe, como para allá, primero definirlo y después que nos cuentes qué pasó en esta reunión del G7. Bueno, el G7 es una reunión que se hace habitualmente en forma anual entre los 7 países más desarrollados, por lo menos desde el año 73, que es cuando se hizo la primera reunión. Son países del occidente colectivo, ¿sí? El G7 lo componen 4 países europeos: Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Japón. ¿Sí? Y Canadá. Esos son los 7 países más industrializados y el objetivo de las reuniones es, por supuesto, lineamientos para la gobernanza global, ¿sí? Lo que ocurre es que el G7 está perdiendo su preeminencia y su grado de influencia a medida que surgen otros países con voz y voto en el concierto internacional. De hecho, del G7 hubo una expansión hacia el G20, porque la idea era incorporar otros países que tenían que hacían huella tanto en la economía como en la política internacional. Básicamente China, Rusia, actualmente la India, Brasil, sí, Indonesia también, Arabia Saudita, que también está incorporado en el G20. Sí. El G7 sigue, de todas maneras, sigue permaneciendo y sigue reuniéndose en forma periódica, porque hay una cohesión ideológica y hay también distintos tipos de instituciones y organismos que los nuclean, entre ellos la OTAN, por ejemplo. La OTAN. Sí, o la Unión Europea. Y también tienen, si bien el G7 está organizado a través de naciones, Estados-nación, también tienen su paralelo en el grupo Bilderberg o en el foro de Davos, donde allí, se reúnen las élites corporativas, además de las representaciones del G7. ¿Sí? Eso, me pareció, justo en el editorial comentaba esto y lo íbamos a ahondar con vos, porque, justo escribiste una nota ahora, recientemente. Sí, hoy a la mañana. Claro, del foro de Bilderberg. La verdad que me parece súper interesante. Yo lo leí por Contrainfo, que también es un portal que trata todos estos temas. Sí, lo conozco, sí. Pero sí, ¿qué eso ocurre? Sí que no se escucha en ningún lado. Es como que el periodismo en general no toca ese tema, no, y uno habla de las élites y las corporaciones, y uno dice, ahí es donde se diseña el mundo, o sea, en esas reuniones donde se juntan las élites, están los CEOs, los laboratorios, los miembros de la OTAN también, o sea, es como decir, acá es donde tenemos que como que poner la mirada ahí, me parece, ¿no?
Totalmente, de hecho las reuniones se han hecho prácticamente en paralelo. Mientras en Hiroshima se reunían 7, o sea, los presidentes o primeros ministros, o sea, jefes de Estado y jefes de gobierno de los 7 países previamente citados, en Lisboa, con un manto de secretismo, se reunían distintas élites, porque así hay que llamarlo, o liderazgos corporativos, donde obviamente estaban los capitanes de la industria occidental, la Big Pharma, los dueños de las grandes corporaciones mediáticas, la banca internacional, y también, por supuesto, algunos líderes políticos y militares y de los servicios de seguridad. ¿Kissinger estuvo ahí, puede ser, también? Claro, bueno, Kissinger es el fundador del grupo Bilderberg. Kissinger es el fundador, casi tiene 100 años, y se dice que estuvo allí. Sí, generalmente él está, es como el gran anfitrión, así es. Sí. Bueno, ahora el tema es por qué se reúnen casi en paralelo, ¿no? O sea, más allá de las reuniones periódicas. En paralelo, claro. Claro, bueno, es porque en realidad lo que está sucediendo en el sistema mundo es como siempre venimos diciendo, y como sigue sucediendo, porque esto está en plena dinámica, es una gran puja sobre el sistema de gobernanza global. La aparición de ejes contrapuestos, básicamente liderados por Rusia y China, las líneas de fractura que se están dando en Ucrania a nivel muy explícito, pero también en Taiwán, a un nivel por ahora latente, pero en cualquier momento puede hacerse manifiesto. De hecho, lo están preanunciando constantemente y el nivel de provocaciones en Taiwán es constante. También todos los mares circundantes de China, Mar de China Meridional, Mar Amarillo, Mar de China Septentrional. Bueno, nada, lo que está ocurriendo es que hay una gran está en juego todo el sistema de gobernanza después de la Segunda Guerra Mundial establecido en Bretton Woods, con el dólar, por ejemplo, como moneda de atesoramiento e intercambio comercial. Está habiendo un gran proceso de desdolarización bastante acelerado, más de lo que yo creía. Está habiendo la aparición de nuevas instituciones de gobernanza global. Está en juego también y en polémica el hecho del Consejo de Seguridad. En el último G7 fue invitado, por ejemplo, Lula da Silva, presidente de Brasil, y Narendra Modi, el primer ministro de la India, y ellos han establecido como tema la ampliación del Consejo de Seguridad. Me estoy refiriendo a los asientos permanentes, ¿no? Sí. O sea, los que tienen poder de veto, los que realmente deciden. Se está hablando del derecho internacional versus el orden basado en reglas, como así lo predispone el Occidente colectivo, que es un orden prácticamente un diktat, un orden por la fuerza. Y esto es lo que está en juego. El G7 lo que está haciendo es reorganizar, G7 y Bilderberg, reorganizar las filas del Occidente colectivo para, replantear, digamos, una especie de bloque, algo así. De desafío final, digamos. No está dispuesto a compartimentar poder, ni el G7 ni Bilderberg, no está dispuesto a partir el mundo como en alguna época fue en el periodo de la Guerra Fría. La Guerra Fría, bueno, solo por un lado, esto por el otro. Pasa que en ese momento quiere mantener la hegemonía y lo que está replanteando es tácticas y estratégicas para relanzar su supremacía. Vos lo marcabas en uno de tus artículos, el tema de que, lo que fue la etapa de la Guerra Fría, que eran dos bloques antagónicos. Por un lado eran dos hegemonías antagónicas. Por un lado lo que es Estados Unidos, el capitalismo, y por otro lado la Unión Soviética,
Con el comunismo. En cambio, el bloque socialista y el bloque capitalista. En aquel entonces el mundo estaba compartimentado así. Lo que está ocurriendo ahora es que no hay dos bloques ideológicos en el sentido de contrapuestos intrínsecamente como ideologías, sino que lo que está en juego ahora es dos vertientes del capitalismo. Dos vertientes capitalistas. Exacto. Uno que habla del Estado-Nación como un agente activo de la economía, donde prevalecen los liderazgos políticos. Otro donde el Estado-Nación, que estaría representado por el occidente colectivo, es más una especie de gerenciador, donde las élites corporativas son las que toman las decisiones. Por eso Bilderberg y G7 se reúnen casi en paralelo. Y bueno, nada, también es lo que se ha llamado, o algunos llaman, la diferencia entre globalistas y soberanistas, ¿sí? El Estado-Nación representa un ideal de soberanía, mientras que el Estado corporativo representa una mundialización, un gobierno mundial. El gobierno, la gobernanza mundial que plantea también, nosotros decimos la Agenda 2030, pero esto ya viene hace rato, ¿no? Bueno, la Agenda 2030, la Agenda 2030 es como una hoja de ruta, ¿no? Como una hoja de ruta en este aspecto. Sí, es una hoja de ruta. Bueno, estas situaciones son las que están en juego hoy en día. Lo que se está planteando ya no es si va a prevalecer el capitalismo o una idea socialista, marxista, comunista, sino el liderazgo. ¿Cuál es el liderazgo que va a prevalecer en un mundo capitalista dentro de la cuarta revolución industrial, que es lo que se viene, ¿sí? Inteligencia artificial, autos eléctricos, 6G, eso es lo que inteligencia está artificial. Ahora. ¿Quién va a liderar la cuarta revolución industrial? Entonces, eso y cómo va a ser ese diseño de la sociedad en esta nueva era. Y es preocupante. Mira, yo lo estaba leyendo también ahí en Contrainfo, se está tratando, por ejemplo, en Canadá, el tema de la eutanasia. Pues, viste que encima todas estas cuestiones a nosotros se nos presentan como que son derechos de avanzada y de amplitud de derechos, pues siempre se nos presenta como algo positivo, cuando en realidad atrás de eso vos decís hay algo muy muy maligno. O sea, ya no tiene, porque la eutanasia primero planteada para enfermos terminales, cuando uno sabe que la persona está sufriendo por un padecimiento, pero ya lo quieren ampliar a personas indigentes. Sí, hoy se presenta como una opción, indigentes. Una opción, como lo es la opción por el aborto, la opción por la transexualización o cualquier otro derecho diverso o que tiene que ver con la atribución sobre el propio cuerpo, la propia humanidad. Pero bueno, sí, es verdad, se presenta como un derecho. Algunos hasta pueden defender esa postura con muchos argumentos, digamos, atendibles. Pero lo cierto es que detrás de eso no hay ningún tipo de preservación de la vida, no hay ningún tipo de construcción de una humanidad ni de una, ¿cómo lo puedo decir?, de algún tipo de valor, de valor social, de sentimiento de utilidad para la sociedad. O sea, todo eso se deja de lado por una cuestión puramente individual. Se deja de lado la construcción social por el privilegio a la individualidad. Uno dice, bueno, pero una persona que está en situación de calle, por ejemplo, que no está, puede ser que tenga un problema de salud o no, pero bueno, una persona que está en situación de calle, y sí, sufriendo, no me imagino lo que, nunca atravesé por esa situación, pero debe ser de mucho sufrimiento, de mucho dolor, y realmente, pero darle esa persona, darle esa opción, cuando en realidad la opción es económica, puede decir, bueno, a esa persona darle un techo, darle comida, darle la oportunidad de tener un trabajo digno que puede trabajar y que no una asistencia del Estado. Pero si acá lo vemos todo en función económica, entonces decís, lo que plantea Milei, que nosotros ahora decimos, ay, pero qué locura está diciendo, y no está tan lejos de esto, de vender los órganos. Dentro de esa conceptualización de la mercantilización del cuerpo humano o de
del quebranto sobre los lazos de la solidaridad social, y no es descabellado lo que él plantea, pero está dentro de esa filosofía política. Todo este tipo de situaciones sobre derechos a la muerte o derechos al aborto o derechos a la no procreación, que son planteados así como libertades individuales, en realidad tiene un objetivo político detrás. Estos derechos, si estarían puestos en una constitución, no serían, digamos, demasiado advertibles. Ahora, cuando se promocionan insistentemente, se publicitan, se meten dentro de los dictados de la educación, dentro de los programas educativos, sí. O se oficializan, ¿sí? Digamos, se oficializan como políticas de Estado, bueno, ya llaman más la atención, digamos. ¿Qué hay detrás de todo eso? Y bueno, evidentemente, porque también lo dicen, hay un tema de superpoblación, hay un tema de economía sustentable. Por ejemplo, el tema de la eutanasia básicamente va dirigido a las edades superiores, ¿sí? A los ancianos, ¿sí? Mantener, siempre te lo dicen aparte, mantener jubilaciones o mantener sistemas de previsión, mantener la ancianidad, más en sociedades que no se reproducen y que tienden a la vejez. Es un costo bastante importante de sostener. Entonces, este derecho a la eutanasia va muchas veces dirigido a abaratar los costos. O sea, está visto desde una visión absolutamente mercantilista y economicista. Ojo que para ellos no, porque ellos están estudiando hace tiempo cómo se puede prolongar la vida, cómo se puede retrasar el envejecimiento. Se está hablando que dentro de unos 50 años por ahí la esperanza de vida puede superar los 150 años. Está bien, no me parece muy ciencia ficción todo esto, pero para esto beneficia más para una élite. No es ninguna ciencia ficción ni tampoco es conspiranoia. Es simplemente advertir, tener los oídos alertas, leer, escuchar lo que dicen, porque aparte lo dicen, no es algo que uno lo está imaginando, ni siquiera es un subtexto o un intertexto. Lo dicen claramente. Entonces, bueno, sí, no es ciencia ficción. Esto está ocurriendo. Esto es una visión que se impone, que se publicita y que, por supuesto, está dominando la ideología actual, porque se va incorporando y naturalizando. Ahí está. Por ejemplo, todo el tema de la inteligencia artificial, que hoy es un otro lugar de disputa. ¿Quién domina la inteligencia artificial? En realidad, ¿qué está detrás de la inteligencia artificial? Está también el relato, ¿sí? Están las nociones del bien y del mal. Está el adoctrinamiento en algún punto de la sociedad, que es lo que se va a tomar como algo positivo o algo negativo. Si yo, por ejemplo, todo el tiempo te estoy diciendo que... Voy a poner un ejemplo bastante banal, ¿sí? Que la ingesta de insectos hace que es un gran aporte para la política climática. Y bueno, entonces muchos van a estar dispuestos a comer insectos. Porque estoy haciendo un bien. Porque estoy haciendo un bien, porque estoy del lado del bien, porque estoy del lado del aporte a la humanidad, porque estoy del lado del aporte al planeta. Y así sucesivamente, no puedo tomar muchos ejemplos. Muchísimo. Pero la utilización de la inteligencia artificial, por ejemplo, en la reunión de Bilderberg se dice que estaba el dueño de OpenAI, que es el desarrollador de ChatGPT, sí, que ahora están utilizados. Ese que te da las respuestas, ¿sí? Vos fíjate, vos te metés en el ChatGPT, pones una pregunta cualquiera y él te da la respuesta. Y esa respuesta es el manejo de la verdad, es la verdad revelada. Claro. Muy pocos
por ejemplo, desconocen que eso en realidad puede ser algún tipo de manipulación, ¿no? O algún tipo de respuesta posible. O indagan o buscan algún tipo de versión alternativa. Nada, lo tomás como, es como Wikipedia, lo tomás como una verdad revelada, cuando en realidad es una versión de los acontecimientos. Claro, de quien escribe en ese portal. Ahora, claro. ¿pero qué es lo que nos lleva también a...? Uno dice, para uno meterse en estos temas, te habrá pasado, es decir, para uno meterse en estos temas e investigar, yo creo que no hay vuelta atrás, ¿no? Cuando uno ya, por lo menos ya esto, empezar a decir, tengo la duda y empiezo a investigar y empiezo a escuchar otras versiones, empiezo a escuchar otras verdades, ¿no? No lo que me venden como que es el pensamiento único. Y uno dice, ¿por qué es tan difícil que eso suceda? ¿Por qué por ahí la mayoría, no sé, espera, no sé, milagros de un líder, no sé, político, religioso? ¿Por qué nos cuesta tanto? Bueno, porque la iteración, la repetición en el cerebro humano se afinca como una verdad. Es así de simple. No es más fácil seguir la manada por ahí, ¿no? Bueno, todos tenemos esa predisposición, digamos. Cuando te repiten 20 veces que esto es lo que es, bueno, lo tomás directamente como un parangón, como una regla, como una norma de la verdad. Ya todo lo comparás sobre esa vara, digamos, ¿sí? Esa vara es como una especie de axioma de tu vida. Entonces la interacción, la repetición, por eso se repite constantemente algunos eslogans o algunas verdades que se quieren imponer. Se repiten y se repiten y se repiten. Vos decís, pero ¿por qué tanta insistencia? Porque la insistencia se afinca como una raíz, se arraiga. Y esa es la situación. Uno generalmente no plantea una duda en una comunidad donde todos piensan de la misma manera, por distintas razones, para no quedar como un factor anómalo, una cuestión de integración, por una cuestión de sociabilización. En el fondo somos animales sociables, los seres humanos, entonces queremos sintonizar, entonces de alguna manera así se crean las culturas, vas copiando a lo que hace la comunidad y te vas integrando en esa copia, te vas integrando a esa comunidad. Entonces pensar a veces diferente, bueno, tiene un costo de aislamiento, tiene un costo de acusación, tiene un costo de bullying, a veces inclusive. No es fácil. Sí, es así, tal cual. Pero bueno, yo siempre invito a la gente, a los oyentes y todos a pensar y a ver qué hay detrás de todo, porque eso no se nos muestra una parte. Me sé que te quería preguntar, ahora seguimos con el tema del G7, pero quería saber tu opinión, ¿no? De la política nacional, de todos los... En base a esto que estamos hablando, ¿no? De los intereses geopolíticos, ¿cómo ves el panorama? ¿Ves realmente que hay alternativas ahora que vamos a votar, que tenemos que las elecciones ya hay nomás? Bueno, de lo que es el Frente de Todos todavía no tenemos definidos los candidatos, pero decir, ¿hay candidatos o posibles candidatos que se están planteando realmente una postura geopolítica en contra de todo este poder global, de la Agenda 2030? ¿Cómo lo ves? ¿O están todo esto ya...? Bueno, a veces para un país como Argentina y para dirigentes como los argentinos que parten de una situación bastante comprometida, no solamente económicamente, sino también parten de una colonización ideológica de años. Claro. Es muy difícil romper ese paradigma, muy difícil. Pero puede que haya algún tipo de matiz. De hecho lo hay. No es lo mismo Cambiemos con Patricia Bullrich o Horacio Rodríguez Larreta o Milei con La Libertad Avanza que posiblemente el candidato de Frente de Todos, si es que subsiste como tal. Uh-huh. Cristina Fernández el otro día en el discurso, y yo también la vi
en Duro de Domar, en la entrevista que tuvo en Duro de Domar, ella hablaba de un plan de gobierno. Bueno, habría que ver cuál es el plan de gobierno. Ella a veces hace alusiones a la política internacional y al marco coyuntural en el que está la Argentina. Ella a mí me ha llamado la atención porque ha hablado de los liderazgos que hoy empuja el liderazgo del capitalismo, que es algo de lo que yo vengo hablando y hablé al inicio de esta conversación. Con hizo lo cual, mucho hincapié en eso en el último discurso, de la geopolítica, habló del litio, del agua, de los recursos, bueno, de la deuda. Es lo mismo una persona que habla, por ejemplo, de la nacionalización del recurso del litio, sí. Que alguien que ni siquiera habla del tema y que lo ningunea el tema, cuando es un tema que es un recurso estratégico del país. Lo mismo, y es más, es una persona que ha hablado de reindustrialización, que habla de desendeudamiento, o sea, por lo menos habla de eso. ¿Sí? Yo no sé después cómo lo va a llevar a cabo. En su momento sí fuimos testigos de cómo lo llevó a cabo, ella y su marido, pero no sé cómo lo podrán llevar a cabo hoy, porque las condiciones del sistema mundo han cambiado, evidentemente. Se han agravado, evidentemente. Pero es una persona que por lo menos habla de esos grandes ejes, desendeudamiento, reindustrialización, la nacionalización de los recursos estratégicos, la multipolaridad. Cristina ha hablado de multipolaridad. Es un tema que está absolutamente atravesado en todas las relaciones internacionales en el día de la fecha. Multipolaridad o unipolaridad. O sea, lo que se está hablando es un mundo con una repartición un poco más equitativa de poder, o Occidente reglando, y digo bien la palabra arreglando porque es el mundo basado en reglas, reglando las relaciones de poder y gobernanza del próximo periodo. No, aparte, por ejemplo, bueno, Larreta estuvo haciendo campaña con Mark Stanley, con el embajador de Estados Unidos, o sea, son contra evidentes. Bueno, Patricia Bullrich ni hablar. No digo que Cristina no se reúna con representantes de los Estados Unidos, pero ¿dónde se reúne? En el Senado van los tipos a ella, ¿entendés? Va Mark Stanley o va Laura Richardson, sí. Van hacia ella no la vas a ver en la embajada de Estados Unidos o del Reino Unido. Aguado de Pedro, ¿cómo lo ves? También Aguado de Pedro, también se le ha recriminado esto de las relaciones con Israel. Sí, te soy sincero, yo no conozco mucho el pensamiento de Guado de Pedro. Lo único que sé es que ha sido en su momento un miembro de la Cámpora, que se lo supone como una persona leal al kirchnerismo duro, pero no más de eso. Sí, obviamente. A ver, ir a Israel o a la Embajada de Israel, que también lo hizo Alberto Fernández. Sí. Alberto Fernández hizo lo mismo. ¿Cuál fue la primera salida al exterior de Alberto Fernández? ¿Fue a Brasil, el principal socio económico? No. ¿Fue a China, el segundo principal socio económico? No. ¿Fue a Estados Unidos, el principal acreedor? No, fue Israel. ¿Por qué fue Israel? Porque la gran mayoría de los fondos de inversión son de inversores israelíes o israelo-americanos. Entonces, incluyendo BlackRock. Entonces fue Israel. No sé, me imagino que cualquiera que gane va a ir a Israel en algún momento, no sé si en la primera de cambio, pero en algún momento. Quieras o no, tenés que tener conversaciones con Occidente. La idea no es cortar relaciones con Occidente, ni ponerse en pie de guerra, porque no tiene ningún sentido. Si bien el mundo cada vez te compele más a tomar una posición, el mundo te está compeliendo a tomar una decisión sobre de qué lado estás. De hecho, esta reunión del G7, donde justamente se lleva a Zelensky de manera sorpresa, y
prácticamente lo obligan a Lula a tener una entrevista con él. Hasta el mismo Macron hizo gestiones personales. De hecho, lo lleva Macron en un avión del gobierno francés. Lo que está haciendo es que el sur global, Brasil, India, que estaban ahí como miembros del BRICS en el G7 invitados, tome una posición a favor de Occidente. Lo están como obligando, poniendo entre la espada y la pared. ¿Y Lula qué dice respecto de eso? No, Lula no se quiso reunir. Lula no se quiso reunir con Zelensky porque estaba fuera de agenda. Claro. Y porque percibió la apretada, básicamente. Sí. Percibió la apretada. Y entre otras cosas, Lula tuvo un plan proyectó un plan de paz a través del G20 que fue absolutamente ignorado por Occidente y por Zelensky. Bueno, Zelensky no tiene mucho poder de decisión. Por no decir que no tiene ninguno. Sí. No tiene ninguno. Pero me fui de tema, con el tema de la Argentina. ¿Cómo era que había dicho una vez? Le hacían dar la vuelta al perro, lo llevan a dar la vuelta al perro. Claro, a veces yo también le digo que es como la gira de la mendicidad la que hace Volodymyr Zelensky. Hace como 20 días que no pisa su patria. Mientras se perdía Bakhmut y le hacían estallar un arsenal de uranio empobrecido en Helsinki. Estuvo en Finlandia para festejar que Finlandia se adhirió como miembro de la OTAN, luego pasó por Polonia, luego pasó por Italia, donde tuvo una entrevista con el Papa Francisco, luego pasó por Francia, luego fue a la Liga Árabe y terminó en Hiroshima. Ahora no sé dónde está, nadie sabe dónde está. Pero bueno, nada, en todos lados siempre va con una postura bastante soberbia y con una casi como obligando al resto a que le dé apoyo político, financiero y militar. Pero bueno, es su función. Volviendo a la Argentina, no me acuerdo dónde estaba porque me fui por las estaba hablando de Guado, de Israel, de las... Bueno, nada, claro, la idea no es cortar relaciones con Occidente. Claro. Aunque la verdad es que poco a poco el mundo te está obligando a tomar una postura. Argentina, siempre lo dije en este lugar y en cada lugar donde tengo posibilidad de hablar, es un territorio en disputa. Es un territorio en disputa. Argentina tiene una gran contradicción, que es que sus dos mayores socios comerciales son parte del BRICS. El mayor inversor de inversión extranjera directa es China, pero su mayor acreedor es el FMI, donde Estados Unidos tiene la mayor participación accionaria. O sea, prácticamente tiene el poder de decisión. Entonces están como en un doble juego muy difícil de equilibrar, porque depende de los ingresos de las exportaciones a Brasil y China, básicamente, pero esos ingresos inmediatamente son girados en forma de repago por la deuda soberana. Entonces, es muy difícil equilibrar como político. Yo no quisiera estar en ese lugar ante las presiones de ambas partes, ¿sí? Porque si bien China tiene un manejo un poco más sutil de la diplomacia, bueno, es quien en el fondo compra los productos y por lo tanto tiene un poder negociador. Y si bien China usualmente no suele mezclar lo político con la inversión económica, bueno, hay una inercia que lleva a uno del brazo del otro, digamos. Estados Unidos tiene una política mucho más agresiva, siempre fue así, es una forma de negociar que tienen, son más de pedir compromisos geopolíticos, ¿sí? Para liberar cláusulas, digamos. Claro. Así que bueno, el panorama que lo que nos queda son yo creo en síntesis creo que no es todo lo mismo. Creo que no es todo lo mismo. Si nosotros pensamos en tener como idealmente quisiéramos una política absolutamente soberana, y la verdad que las condiciones no están dadas, hay cadenas muy fuertes
no están dadas las condiciones, por más que haya discursos altisonantes o alguien prometa, no sé, el cruce de los Andes, no están las condiciones para hacerlo. Eso no implica que no se intente y no se articulen estrategias inteligentes para ese objetivo. Una cosa es tener una posición absolutamente genuflexa, decir lo que, como decía Mauricio Macri, lo que los fondos buitres digan, nosotros lo vamos a hacer. O sea, ahí no estás ni siquiera negociando, ni te planteas una negociación, directamente estás en sumisión. Subordinándote. Sí, subordinado, claro. Subordinándote al objetivo del otro. Eso es una posición. Y otra posición es, no, bueno, nosotros tenemos que hacer un plan de gobierno, tenemos que tender hacia la reindustrialización, tenemos que incorporar valor agregado, tenemos que tomar el litio o el petróleo o el gas como un bien estratégico, nacional, ¿no?, de las provincias. Claro. Tenemos que plantear una redistribución del ingreso. Claro, bueno, necesitamos poder político para poder hacer eso, ¿no? Porque... Sí, no... se necesita poder político, pero el poder político se construye. ¿Cómo se construyen los candidatos? Porque, por ejemplo, vos me preguntaste de Guado de Pedro. Yo no tengo mucho para decir de Guado de Pedro, pero ¿qué podía decir, por ejemplo, de Alberto Fernández antes de su postulación? ¿Quién hubiese votado a Alberto Fernández en solitario, sin el apoyo, sin la construcción política de un candidato detrás? No, nadie. Nadie lo hubiese votado, porque... Exacto. ¿Por qué lo votaron? Y porque representaba cierto respaldo del kirchnerismo, de los periodos kirchneristas. Sí, había como una especie de vocación de esos periodos de desarrollo, porque la líder política estaba detrás, porque se había recompuesto de alguna manera el peronismo dentro de un frente. O sea, hay una serie de factores que hacen a la construcción de un candidato. A Guado de Pedro, si por sí mismo como persona quizás no tenga ningún atractivo, probablemente, no lo sé. Quizás no tenga ningún carisma, probablemente, no lo sé. Pero el poder político se construye, se va haciendo de a poco, es como el hábito que hace al monje. Bueno, cuando asumen esto, ¿qué se decía? No, va a ser un Chirolita de Dualde, se decía, o sea, no se le tenía... Subió también, con un 22%. Yo en este... Y se fue con una imagen positiva del 70%. Sí, la verdad que sí. Pero lo que esta es mi postura, ¿no? Yo creo, ante esta circunstancia, para mí sería necesario hacer una paso. ¿Por qué? Porque ya nos pasó, como decís, ya nos pasó con Alberto Fernández. Ya Cristina eligió a dedo y no nos fue bien. No nos fue bien porque en realidad eso, vos le preguntabas a los militantes y es como que ahora me lo pongas a Massa, ¿viste? Y alguno va a decir, bueno, lo vamos a votar porque dice Cristina, pero la mayoría no vamos a estar conformes si el candidato es Massa, por ejemplo, porque sabemos qué intereses representa Massa. Entonces me parece, más allá de Guado, me parece que sería importante que participen todos los compañeros, que participen, no sé, está Grabois, que quiere ser, está Mariotto, que quiere ser, me parece, no sé, algún gobernador, está Scioli, no sé, me parece que sería importante hacer una paso y después, bueno, como plantea Mariotto, que es hacer una paso de integración, o sea, que cada uno pueda aportar para hacer este programa, que me parece lo fundamental el programa, por sobre todo, más allá de la persona. Si me preguntas a mí de forma personal, yo también estoy a favor de cualquier paso porque me parece que es importante preseleccionar tu propio candidato. Yo no sé cuáles son las internas, que creo que lo que se sugiere desde los que no quieren la paso, que son prácticamente Cristina y Massa, son los que no quieren la paso, es que a veces el nivel de belicosidad interno puede alterar el apoyo al candidato saliente. Sí, sí, se entiende. Entonces la elección de un candidato a través de una especie de comité interno, digamos, desde ese aspecto como que ya te da el producto masticado.
Esto es lo que eligieron los líderes, digamos. El peronismo también siempre fue un poco verticalista, verticalista, ¿no? Sí. Por no decir un poco, por no decir todo verticalista. O sea, se elige un líder y se lo sigue. No le gustó mucho la competencia interna. A mí creo que estaría bueno, porque aparte, bueno, también incrementa el cariz democrático del partido y del movimiento, o del frente. No, pero dentro del Frente de Todos hay muchos espacios donde todos estos temas estamos hablando, no solo de la soberanía alimentaria, hay proyectos muy interesantes, la soberanía alimentaria, el tema del litio, el tema de auditar la deuda con el FMI, o sea, son un montón de cuestiones que me parece que se tienen que considerar, al menos considerar. Bueno, ¿no? Lo de la auditoría del FMI fue es casi risible, porque el presidente Alberto Fernández se dirigió a ese tema casi 2 años después de haber cerrado una reestructuración con el FMI. O sea, vino absolutamente a tiempo. Prácticamente yo creo que como que está marcando agenda para el próximo gobierno que viene. Y creo yo que es como una especie de anticipo, como una especie de spoiler de lo que deberá plantearse, porque la deuda con el FMI sinceramente es impagable. Es impagable bajo las cláusulas y las condiciones que se han pactado. Cristian. A mí está bien, sí, perdón. No quiero. Ya tenemos que hacer el corte de las 11, se nos pasó el tiempo volando. Bueno. Así que nada, te agradecemos muchísimo por estos temas. Quedaron varias cosas por charlar. Nos fuimos mucho para lo nacional también, pero la verdad que quería conocer tu opinión. Y bueno, y seguimos en conversación, si te parece. Dale, como no, cuando vos quieras, Macarena, siempre a tu disposición. Muchísimas gracias, Cristian, que tengas un excelente fin de semana. Que tengan buen día y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, estamos hablando con el analista internacional Cristian Cirilli, que la verdad se nos pasó el tiempo volando, eso que hablamos un montón, pero bueno, la verdad que quería también conocer su opinión al respecto. Vamos a hacer el corte de las 11 y ya volvemos con más otras voces.